Con la clase de hoy el tema es equilibrio químico. Equilibrio químico es un tema que ustedes van a poder interpretar y relacionar con cinética química. Ustedes ya han visto la teoría, han podido observar los gráficos y van a poder relacionar este tema con cinética química. Debemos tener cuidado de no confundir las constantes de equilibrio y las distintas situaciones, ya que a pesar de relacionarse en función de sus constantes, en realidad no son equivalentes. ¿Qué contenidos va a tener desarrollado esta unidad de la materia? Vamos a ver el concepto de equilibrio químico, la ley de acción de masas, que es la que fundamenta este tema y que nos permite calcular la constante de equilibrio en función de concentraciones y de presiones. Las características de esta constante de equilibrio, cómo se puede interpretar una reacción que llega al equilibrio tanto en un sistema homogéneo como heterogéneo. ¿Qué relación hay entre esas constantes Kc y Kp? ¿Cómo podemos calcular en un equilibrio homogéneo las concentraciones en el equilibrio de cada uno de los reactivos y productos? También vamos a estudiar cómo se produce un equilibrio en varias etapas y cómo evoluciona este equilibrio desde que comienza la reacción hasta llegar al estado de equilibrio. A veces este equilibrio se puede ver alterado por distintos motivos y de esta manera nosotros podemos relacionarlo con el principio de Le Chatelier, que sería el último punto que tenemos a desarrollar. Una vez que un sistema está en el equilibrio, puede ser que sufra distintos tipos de alteraciones externas, tanto en concentraciones, presión, volumen del recipiente que lo contiene, temperatura, y esto hace que un sistema siempre busque volver al equilibrio. Entonces, en ese caso, todos estos cambios van a poder ser interpretados en función del principio de Le Chatelier. Profe, Sí. disculpe que la moleste, pero hay chicos que quieren entrar. Yo recién hice entrar varios chicos, no hay problema. No tengo nadie pendiente ahora. Capaz ya entró, profe. Porque no tengo nadie pendiente. Gracias por avisarme. Nosotros, a partir de los temas que hemos desarrollado ahora en la materia, ustedes saben que comenzamos estudiando las reacciones químicas y observando la energía que se ponía en juego cuando se produce una reacción química. Por eso nosotros estudiamos en la parte de termoquímica todas aquellas variaciones en cuanto a la energía y llegamos hacia la conclusión de que habían algunas reacciones que podían ser espontáneas y otras no. Ustedes ya también han estudiado en cinética cuáles son aquellos factores que pueden influir en la velocidad y que ustedes pueden modificar para que todos los reactivos se transformen más rápidamente a mayor velocidad en productos. A estas consideraciones de termoquímica y de cinética también vamos a agregarle ahora
el estudio de las concentraciones en los distintos momentos de esta reacción y vamos a poder ver cómo, una vez que llega al equilibrio, cómo podemos favorecer el desplazamiento hacia reactivos o productos en función de las distintas variables externas. El equilibrio químico en una reacción química decimos que es alcanzado cuando las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes a una temperatura definida. Estamos hablando de un sistema cerrado en el cual hay cierta cantidad de reactivos y de productos que se encuentran en un estado de equilibrio, en el cual la variación de energía libre es igual a 0. El equilibrio químico es un equilibrio reversible, por eso cuando escribimos ahora las ecuaciones para poder trabajar en equilibrio químico, nosotros vamos a colocar una doble flecha. Es imprescindible que lo hagamos así para poder dar una idea de que este sistema se está desplazando en un sentido u otro para alcanzar el equilibrio. Por eso decimos que es reversible, porque puede llegar al equilibrio tanto partiendo desde los reactivos hacia productos o cuando se encuentran en mayor proporción productos que están desplazándose hacia los reactivos y de esta manera alcanzan un estado de equilibrio. Este estado es un estado dinámico, es decir, que cuando llega al equilibrio no se produce una detención de la reacción química, no se detiene, sino que ésta se desplaza con la misma velocidad en un sentido u otro, es decir, de reactivos a productos y de productos a reactivos. Por lo tanto, la velocidad neta es 0, pero se encuentra desplazándose en un sentido u otro, a la misma velocidad. Por esto la formación de reactivos y productos se mantiene constante, pero no debemos olvidar que es un estado dinámico, no es que la reacción llega al equilibrio y se detiene. Eso es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos una reacción donde el dióxido de nitrógeno se transforma en tetróxido de nitrógeno y el tetróxido de nitrógeno se descompone en 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. En un comienzo, ustedes ven que la velocidad de los reactivos para transformarse en productos está representado por esta línea. Comienzan a aparecer los productos que se transforman en reactivos. Cuando estas dos velocidades se hacen iguales, decimos que en ese momento la reacción alcanza el estado de equilibrio. Cuando la velocidad directa y la velocidad indirecta o inversa se hacen iguales. Acá tienen las dos flechas que indican el estado dinámico del equilibrio. En un primer momento, ustedes ven que tenemos en un recipiente cerrado tetróxido de dinitrógeno. Entonces, este tetróxido se va descomponiendo en dióxido y luego hay un estado de equilibrio donde ya no varía el color. Tenemos los dos reactivos en equilibrio y se mantienen de esta forma si yo no altero ni concentraciones, Profe, ni... ¿Sí? perdone que le interrumpa, creo Sí. que hay chicos que quieren entrar. A ver. Pero no me aparece ninguno acá. A ver. Tiene que seguir de la presentación. Vos decís que tengo que cerrar, pero no me aparece un cartel acá cuando quieren entrar.
acá sobre la presentación, porque si dejo de compartir a cada rato no voy a poder. Lo que sí podría poner dentro de los participantes, a ver acá sí, admitir a todos. Ahí los admití a todos. Tendría que dejar a alguno de ustedes como, a ver, ¿a quién podría poner? ¿Quién? Ahora estoy dejando que entren todos. Espero que hayan podido entrar todos. No, pero siguen habiendo el mismo número. ¿Quién quiere quedarse como coanfitrión a ver si los puede hacer entrar? Tengo a Luciano Zenobi. ¿Querés que te nombre como co-host y podés dejar entrar, Luciano, o no? Profe, creo que ahí pudieron entrar igual. Pudieron entrar porque a mí me figuran 42, ¿viste? Me ha quedado como el mismo número. Bueno, cualquier cosa avísame, no me molesta que me interrumpas, porque si no van a quedar afuera ellos. Y entonces dijimos que la velocidad directa era igual a la velocidad inversa en el equilibrio. Y si analizamos las concentraciones, fíjense, esta primera parte del gráfico correspondería al gráfico de cinética, en el cual comienzan primero a disminuir los reactivos y comienzan a aumentar los productos, hasta un punto donde ya no varían las concentraciones. Entonces, en ese punto decimos que la reacción alcanza el equilibrio. Si nosotros queremos alcanzar el equilibrio, dijimos que lo podemos hacer desde los reactivos o desde los productos. Entonces, si nosotros hacemos una experiencia en la cual colocamos distintas concentraciones de reactivo, por ejemplo acá el tetróxido de dinitrógeno lo coloco en concentraciones de 1 por 10 a la menos 3 mol por litro, 4 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 2, 2 por 10 a la menos 2. En un primer momento tengo 0 de producto. Entonces tengo 0 de este producto. Cuando comienza la reacción a desplazarse de reactivos a productos y llega a un punto de equilibrio donde las dos velocidades se hacen iguales, la directa y la inversa, yo veo que esas concentraciones que van a constituir luego la constante de equilibrio es exactamente igual la relación que hay entre ambas concentraciones. Entonces, esto me permite decir que yo puedo alcanzar el equilibrio partiendo de cualquier concentración de reactivo. Y esta constante va a ser la misma si yo no varío la temperatura. El equilibrio puede ser homogéneo o puede ser heterogéneo.
Un equilibrio es homogéneo, como ustedes ya han aprendido en distintas etapas de esta materia, cuando estamos trabajando con reactivos y productos que se encuentran en la misma fase. Por ejemplo, en estado gaseoso, como hemos estado trabajando. Tetróxido de nitrógeno y dióxido son sustancias que se encuentran al estado gaseoso. Y los equilibrios heterogéneos son aquellos equilibrios en los cuales tanto reactivos como productos se pueden encontrar en distintas fases. Hay una ley que se denomina Ley de Acción de Masas, la cual nos dice que cuando un sistema alcanza el equilibrio, nosotros vemos que la relación entre la concentración molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración molar de los reactivos elevado cada uno a su coeficiente estequiométrico me dan igual a una constante a una determinada temperatura. Esa constante es la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares. Esta ley es función de aquellas concentraciones que nosotros teníamos en la ley cinética. Ustedes se acuerdan que la velocidad directa era igual a la constante de velocidad por la concentración molar de los reactivos. Y la velocidad inversa sería igual a la constante cinética por la concentración molar de los reactivos, porque en este caso es la reacción inversa. Cuando las dos velocidades se hacen iguales, la directa y la inversa, nosotros decimos que estamos en el equilibrio. Si nosotros despejamos la constante de equilibrio como la relación de las dos constantes cinéticas, voy a tener la relación de las concentraciones molares de productos sobre reactivos que me permite calcular la constante de equilibrio a una temperatura definida. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. ¿No? Bueno. Las constantes de equilibrio se puede expresar en función de las concentraciones molares o en función de las presiones parciales. ¿Por qué? Porque como trabajamos muchas veces con gases, las concentraciones se pueden expresar también en función de la presión parcial de cada uno de los gases. En la constante de equilibrio solamente participan aquellas sustancias que se encuentran en estado gaseoso o gases en disolución, pero no participan las sustancias que se encuentran en estado sólido o líquido, ya que estas tienen concentraciones constantes y forman parte así de la constante de equilibrio, tanto Kc como Kp. Esto lo vamos a ver bien enseguida en un ejemplo, donde tengamos reactivos gaseosos y reactivos sólidos. Entonces, la constante expresada en función de las concentraciones nos queda como la relación de las concentraciones molares de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración molar de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Y también se puede expresar en función de las presiones parciales elevándolas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Productos sobre reactivos, siempre. Acá tenemos otra reacción en la cual tenemos dos gases, el hidrógeno y el yodo, en el cual se va a ver la transformación en moléculas de yoduro de hidrógeno.
El yoduro de hidrógeno también es una sustancia gaseosa y vemos cómo disminuyen los reactivos y comienza a aparecer el yoduro de hidrógeno hasta llegar al equilibrio donde las concentraciones se hacen constantes y la velocidad se hace igual, tanto de formación de productos como de productos en reactivos. Si lo vemos gráficamente, acá tendríamos reactivos y productos por separado y acá, perdón, cada uno de los reactivos por separado y acá cuando han reaccionado las moléculas de yoduro de hidrógeno. Y ven que quedan algunas moléculas sin reaccionar. Dijimos que los equilibrios podían ser homogéneos o heterogéneos. Recién vimos un equilibrio homogéneo, como el dióxido se transforma en tetróxido, o viceversa, como el tetróxido se descompone en dióxido, y de esta manera nos quedaría que la constante de equilibrio puede ser la concentración molar de los productos sobre la concentración molar de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Recuerden que los corchetes eran concentraciones molares. Y si lo hacemos en función de las presiones parciales, va a ser lo mismo. La presión parcial de los productos elevado a su coeficiente y sobre la presión parcial de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Cuando los equilibrios son heterogéneos, solamente participan de la constante de equilibrio los que se encuentran en estado gaseoso. En este caso, solamente el dióxido de carbono. Por lo tanto, la constante Kc va a ser proporcional a la concentración molar de dióxido. Y la Kp va a ser proporcional a la presión parcial de dióxido, ya que las que se encuentran aquellas moléculas al estado sólido van a formar parte de la constante de equilibrio. Cuando nosotros no estamos en el equilibrio, la relación de las concentraciones molares elevadas a su coeficiente estequiométrico se llama Q o cociente de reacción. Cuando llegamos al equilibrio se denomina K. En un primer momento tenemos nada más que reactivos. Entonces, en ese caso, el cociente de reacción es 0. ¿Por qué? Porque el cociente de reacción sería producto sobre reactivos y tenemos 0 de productos. En cuanto comienzan a aparecer los productos, empieza a crecer el cociente de reacción para ir acercándose a la constante de equilibrio. Cuando estamos en el equilibrio, el cociente de reacción se hace exactamente igual a la constante. Y luego, si nosotros pasamos a obtener mayor concentración de productos, el cociente de reacción pasa a ser mayor que la constante de equilibrio. Y en este caso, la constante de equilibrio, para poder volver nuevamente al equilibrio este sistema, se transforman los productos en reactivos. Y en el final de la reacción tendríamos quizás solamente productos donde estamos muy lejos del equilibrio y por lo tanto la reacción se va a desplazar tratando de aumentar la concentración de reactivos para volver al equilibrio. Siempre los sistemas tratan de volver al equilibrio original. Profe, Sí. entonces la Q, Sí. la última, que sería solo de productos, ¿qué significa? Que dice igual a
Ese igual, o sea, que significa igual a todos los productos. Te quise poner muchos cuadrados, o sea, como que realmente igual a, si vamos aumentando, digamos, en intensidad de color, es todo producto esto. No tenemos nada de reactivos, o sea que sería directamente todo producto sobre 0, que es también es una indefinición matemática. Entonces, acá es todo reactivo y acá es todo producto. Ah, bien, gracias. Entonces, ¿me entendés? Acá en ninguno de los dos casos numéricamente hay un valor en este caso, porque te quedaría un número sobre 0. Y nos quedaría una indeterminación, entonces por eso no tiene un valor definido. Pero cualquier número acá si es 0, sobre cualquier número te da 0, por eso ahí le pude poner al principio un valor, pero al final no le puedo poner un valor. ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿podría repetir entonces cómo definió Q? Q se denomina cociente de reacción. Ese cociente de reacción es la relación entre la concentración de productos molares sobre la concentración molar de reactivos, pero que no coinciden con el valor de la constante, K. Están fuera del equilibrio. Entonces, siempre que esa relación molar no coincida con K, lo nombramos como Q. Y cuando llega al equilibrio, ese Q se transforma en K, se hacen iguales. Pero fuera del equilibrio, tenemos que tener alguna forma de nombrar esa relación de concentraciones. Y eso sería el cociente de reacción o cociente de concentraciones Q. Ya cuando veamos un problema, está bien, de nada. Cuando veamos un problema te voy a mostrar bien qué es Q y qué es K. Esta constante de equilibrio depende, por supuesto, de los coeficientes estequiométricos y K varía con la temperatura. Es totalmente dependiente de la temperatura. Por eso en los problemas, cuando les damos la redacción, aunque no participa de las fórmulas, siempre va acompañado el valor con la temperatura, para que ustedes sepan que esa constante experimentalmente se calculó a esa temperatura. Y si ustedes cambian la temperatura, cambia la constante de equilibrio. Es independiente de las cantidades iniciales de reactivos y productos. Recién vimos que si nosotros partíamos de distintas concentraciones de tetróxido de dinitrógeno, igualmente alcanzamos la misma constante de equilibrio. Por lo tanto, no depende de las concentraciones, solamente depende de la temperatura. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una constante que es muy alta, mucho mayor que 1, esto me indica que yo tengo una gran concentración de productos, o sea que el numerador de la constante es muy alto. Por lo tanto, la reacción está muy desplazada hacia los productos. Al revés, cuando yo tengo una constante muy pequeña, supónganse 4 por 10 a la menos 20. Bueno, en ese caso quiere decir que está muy poco desplazada hacia los productos y tengo una gran concentración de reactivos. Acá les puse estas reacciones, que en realidad es la misma reacción, que es la formación del yoduro de hidrógeno, pero ajustada de distintas maneras. Y como nosotros tenemos las concentraciones molares elevadas a su coeficiente estequiométrico, si yo cambio los coeficientes estequiométricos, también me va a cambiar la constante de equilibrio. Por eso en los problemas, generalmente siempre les vamos a decir cómo se encuentra igualada esa ecuación.
porque si no ustedes pueden igualarla de cualquier manera y estaría bien el proceso, pero la constante no les va a dar el mismo valor. ¿Lo entendieron eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Qué relación hay entre la constante expresada en función de las concentraciones y la constante expresada en función de las presiones parciales? Ustedes saben por la ecuación general del estado gaseoso que ustedes tenían que P por B era igual a N por R por T. Supongamos que tomamos el reactivo A. La presión de A por el volumen va a ser igual al número de moles de A por R por T. Pero si nosotros pasamos B dividiendo, sabemos que el número de moles de A sobre B es la concentración molar. Es decir, que la presión parcial de A sería igual a la concentración molar de A por R por T. Esto hace que nosotros podamos decir que la presión parcial, que Kp va a ser igual a la concentración de cada uno de los productos sobre la concentración molar de cada uno de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico por R por T elevado a la delta N, que es el número de moles de productos menos el número de moles de reactivos. O sea que Kp es igual a las concentraciones molares por R por T elevado a la delta N. Si simplificamos, esto es Kc, o sea que Kp va a ser igual a Kc por RT a la delta N. Esta relación es muy importante porque conociendo Kc y teniendo la ecuación para calcular delta N, yo puedo calcular Kp, o al revés, conociendo Kp, yo puedo calcular Kc. Entonces, esta relación entre Kc y Kp es muy importante para que ustedes puedan recordarla. Kp igual a Kc por R por T elevado a la delta N. Este RT es R, la constante universal del estado gaseoso, y T, la temperatura a la cual se está midiendo esa constante de equilibrio expresado en grados Kelvin. Acá vamos a ir ya un poco a la parte práctica de cómo hago yo para calcular la constante de equilibrio cuando tengo un sistema homogéneo en el cual me han formulado una reacción química. Fíjense, este cuadrito es el cuadro que se plantea para solucionar todos los ejercicios de equilibrio químico. Entonces, yo tengo una reacción que debe estar bien balanceada. Reactivos que pasan a productos. Siempre, a pesar de tener las dos flechas, consideramos reactivos a productos. Entonces, los reactivos, yo voy a tener concentraciones iniciales, que son las que yo voy a colocar en el reactor. Entonces, Sn implica, por ejemplo, 0,3 moles. Puede ser que yo en ese reactor ya haya comenzado la reacción y tenga algo de productos. Si no me dan ningún producto, yo pongo 0 o pongo una línea, o 0 y 0. No tengo nada de producto. Comienza la reacción. Empiezan a disminuir los reactivos y aparecen los productos en la misma proporción de sus coeficientes estequiométricos. Es decir,
que la desaparición de los reactivos y aparición de los productos va acompañado de su coeficiente estequiométrico. Los reactivos tienen un menos porque desaparecen y los productos un más porque aparecen, en la misma proporción que los coeficientes estequiométricos. ¿Qué ocurre en el equilibrio? ¿Qué tengo cuando llega al equilibrio? Tengo la concentración inicial menos lo que se transformó en producto. ¿Y en productos qué tengo? Lo que había inicialmente más lo que se formó. Esto es lo que tengo en el equilibrio. Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo un recipiente de un volumen distinto a 1 litro, voy a tener que dividir los moles por el volumen para poder obtener la molaridad y de esa manera formular la constante de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? La concentración molar en el equilibrio de los productos sobre la concentración molar en el equilibrio de los reactivos. Esa es la verdadera definición de constante de equilibrio. Si el volumen es 1 litro, bueno, no hace falta que divida. Pero si el volumen es distinto, sí. Hay 2 tipos de problemas específicos que ustedes pueden calcular. Uno sería lo que acabamos de hacer, calcular que a mí me den el número de moles iniciales y yo pueda calcular la constante porque me van a dar algún dato para que yo calcule X, cuánto se transformó, algún porcentaje, algo me van a decir. Y si no, me dan la constante y me piden que yo calcule cuánto hay en el equilibrio. Por lo tanto, allí se formula la constante con las X y se hace un despeje matemático que a veces les queda una ecuación de segundo grado u otras veces una ecuación sencilla. Acá en estos tipos de ejercicios juega mucho la parte matemática para poder despejar la X y decir cuánto hay en el equilibrio. Pero para eso me tienen que decir qué valor tiene la constante. Profe, Sí. NI, ¿qué sería? Número inicial de moles, suponete. Ah, bien, de moles. Claro, ya te lo voy a dar con números enseguida. Entonces ahí te vas a dar cuenta. Esto es algo como general para que ustedes vayan viendo cómo pasamos de la teoría a los números. Entonces, hay 2 conceptos importantes. El grado de disociación que ustedes tienen es cómo se transforman la concentración inicial en moles que van reaccionando y cuando yo relaciono X, que es lo que reacciona, sobre lo que tenía inicialmente, se transforma en alfa esta relación que es el grado de disociación. Se puede expresar como un número o se puede expresar como un porcentaje. Es decir, que yo les puedo decir que el grado de disociación es 30%. Y también cuando voy a calcular Kp es muy importante poder calcular las presiones parciales. ¿Cómo puedo calcular la presión parcial de un gas? Esto ustedes ya lo vieron en gases. ¿Cómo? Presión parcial por B igual a número de moles de este gas por R por T. Supongamos, presión de oxígeno va a ser igual a N número de moles de oxígeno por R por T sobre B, que puede ser el volumen del recipiente. También puedo calcular la fracción molar y calcular la presión parcial como fracción molar de ese gas por la presión total del sistema. Recordemos que la presión parcial la puedo ocupar igual en el cuadro de equilibrio, pero voy a tener que tener en cuenta que esas presiones parciales van a ser las presiones parciales en el equilibrio para poder, de esta forma, determinar la constante Kp.
El principio de Le Chatelier es muy importante porque cuando un sistema llega al equilibrio, cualquier agente externo que lo saque del equilibrio va a hacer que este sistema evolucione de forma de contrarrestar esta transformación que ha sufrido. Entonces, un sistema que está en equilibrio y es sacado de su equilibrio por un agente externo, por una variación de presión, de temperatura, de concentración, va a tratar de evolucionar de forma de volver nuevamente al equilibrio. Y esto es lo que dice Le Chatelier, que va a evolucionar tratando de alcanzar un nuevo equilibrio. Entonces, si un sistema se encuentra en equilibrio, dijimos que Q es igual a K, es decir, que el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio. Pero puede ser que este sistema sufra una variación en la temperatura, en la presión, en la concentración de los reactivos o de los productos, y de esta manera el sistema deja ese estado de equilibrio para pasar a un nuevo estado de equilibrio que va a tener una composición diferente. ¿Y qué les parece? ¿Va a cambiar la constante de equilibrio cuando el sistema deja el equilibrio y vuelve nuevamente a un nuevo estado de equilibrio? ¿Qué les parece de la constante? ¿Va a cambiar o no? Para mí no va a cambiar. No va a cambiar si no cambia la temperatura. Perfecto. No va a cambiar la constante de equilibrio, pero sí va a cambiar la composición de reactivos y productos para volver a acomodarse al nuevo estado. Ahora, si yo varío la temperatura, sí va a cambiar la constante de equilibrio. Pero si yo le aumento la concentración de reactivos, le disminuyo el volumen, le aumento la presión al recipiente con un émbolo o cualquier otra alteración, no va a cambiar la constante de equilibrio. Solamente cuando yo le cambie la temperatura al sistema. Allí sí va a cambiar la constante. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cambio la temperatura? La constante de equilibrio depende de la temperatura. Por lo tanto, va a cambiar esta constante. En los procesos que son de tipo exotérmicos, es decir, en aquellos que se libera temperatura cuando pasa de reactivos a productos, al calentar el sistema va a disminuir la cantidad de producto. Pero si el sistema es endotérmico, cuando yo caliente el sistema, se va a desplazar hacia los productos. Entonces, el aumento de la temperatura siempre favorece los procesos de tipo endotérmicos. Entonces, si ustedes están trabajando en una industria donde tienen un proceso endotérmico, y bueno, van a aumentar la temperatura del reactor, porque eso les va a permitir obtener más productos. ¿Entienden cómo? Esto va a complementar todo lo que ustedes ya han ido conociendo de las reacciones para poder tomar decisiones acerca de qué modificar en un proceso para obtener el máximo rendimiento. Pero si yo estoy ante un proceso exotérmico, no le voy a aumentar la temperatura, porque se me va a desplazar hacia los reactivos en vez de hacia los productos. Entonces acá es la conclusión. Fíjense, si delta H es mayor que 0, la reacción es endotérmica. Entonces, si yo aumento la temperatura, obtengo mayor proporción de productos.
En cambio, si es exotérmica, no es favorecida por un aumento de temperatura y se va a desplazar hacia los reactivos. Entonces, siempre yo tengo que analizar, fíjense desde el punto de vista termodinámico, si es una reacción exotérmica o endotérmica, lo cual hace que yo tenga que tomar decisiones conociendo este proceso, si aumentar o no la temperatura. O entender qué me ocurrió. Yo digo, de golpe estaba obteniendo una determinada cantidad de producto y dejo de obtener ese rendimiento o esa cantidad de producto. ¿Por qué? Y bueno, puedo analizar esto. ¿Y a ustedes qué les parece? Si ustedes están llevando a cabo un proceso industrial, ¿no es cierto?, en el cual hay una reacción química, ¿a ustedes les conviene llegar al equilibrio en ese proceso? Para mí no. No nos conviene. Claro, no les conviene, porque dejan de tener más productos, se les estanca el proceso. A ustedes les conviene sacarlo del equilibrio. Y para poder sacarlo del equilibrio, tengo que conocer todos los factores que influyen sobre el equilibrio. Así como antes utilizaban los catalizadores para aumentar la velocidad, acá también, después que aumentaron la velocidad, si el sistema les llega al equilibrio, también tienen que pensar qué decisión van a tomar. Muy bien lo que me has contestado, porque en realidad no me conviene. Ustedes fíjense que el equilibrio de ahora en más, que ustedes lo van a empezar a ver en soluciones iónicas, después van a verlos en pH, después van a verlo en pila. Cuando a mí una pila me llega al equilibrio, se me agota, no me sirve más, no me da energía. Entonces, el estado de equilibrio de un sistema es muy importante, pero cuando yo estoy en producción, no quiero que llegue al equilibrio. Ahora, si yo estoy hablando de un ser vivo, bueno, sí, a lo mejor es importante que una reacción llegue al equilibrio. Entonces, depende qué esté analizando, pero para un proceso de producción no me conviene para nada. ¿Qué ocurre con los cambios de presión? La presión que ejercen los gases, ustedes saben que se debe al movimiento que tienen estos gases y que van chocando contra las paredes del recipiente que los contiene. Entonces, si yo aumento la presión en un sistema que está en equilibrio, este sistema va a tratar de disminuir el número de partículas que tiene el sistema para que la presión, ¿no es cierto?, vuelva a su estado normal. Pero para eso, ¿qué hace? Si yo tengo de un lado 3 moles y del otro lado 2 moles, se va a desplazar el sistema hacia donde haya menor número de moles. Ahora, si yo en los dos lados tengo 2 moles y 2 moles, la variación de presión no va a influir. Y la presión va junto con el volumen. Si aumento la presión, disminuye el volumen. Si disminuyo la presión, aumenta el volumen. Entonces son procesos inversos que yo puedo tener en cuenta para poder desplazar o no un sistema. Si delta N es igual a 0, no puedo desplazarlo en función de la presión o el volumen. Tendré que ocupar o concentraciones, o tendré que ocupar temperaturas, o tendré que ver cómo desplazarlo o favorecerlo hacia los productos. Y si varío la concentración, fíjense, si yo aumento la concentración de los productos, aumenta Q. Q se hace mayor que K. Estoy aumentando los productos. Entonces,
para poder volver al equilibrio, esta reacción se va a desplazar hacia los reactivos, hacia la izquierda. En cambio, si agrego reactivos, va a disminuir Q, se va a hacer más chiquito que la constante, la relación. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar hacia los productos para poder volver a restablecer el equilibrio. Entonces, se va a desplazar este sistema, pero ustedes fíjense que ya las concentraciones no van a ser las mismas. Va a encontrar un nuevo estado de equilibrio donde la constante va a tener el mismo valor, pero las composiciones no van a ser las mismas. Con respecto a los catalizadores, como dijimos, influyen en la velocidad de reacción, pero no modifican el estado de equilibrio. O sea que van a influir en la primera parte de una reacción, antes de que llegue al equilibrio, pero en el equilibrio no influye el catalizador. Si agrego un gas inerte a temperatura y volumen constante del reactor, tampoco va a influir, pero sí en el caso de que yo esté trabajando a distintos volúmenes o temperaturas en el reactor, el gas inerte me ocuparía un lugar en ese reactor. Y con respecto a agregar un reactivo sólido o líquido, no va a influir sobre el equilibrio porque no participa de la constante de equilibrio, ya dijimos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Qué significado tiene la constante de equilibrio? El valor de la constante de equilibrio, que dijimos que era la concentración molar de los productos sobre la concentración molar de los reactivos. Bueno, si la constante es alta, quiere decir que los reactivos se consumen mucho y aparecen los productos en forma abundante. Si la constante es intermedia, no es tan baja pero tampoco muy alta, bueno, más o menos hay una relación entre cómo aumentan los reactivos y cómo disminuyen los productos. Y alcanza el equilibrio acá. Acá el equilibrio lo alcanza a esta altura. Y cuando es muy baja la constante de equilibrio, quiere decir que hay muy poco producto. Entonces, fíjense que en este último caso se ve una concentración de productos muy pequeña. Y los reactivos disminuyen muy poco. Esta constante es una constante muy baja. Cuando en un proceso tengo una constante muy baja, y bueno, si eso lo tengo que llevar a un reactor para obtener un producto, y no voy a elegir capaz esa reacción para ese producto, porque es muy baja la constante y por lo tanto me va a llegar enseguida al equilibrio y voy a tener muy poca concentración de producto. Entonces la constante de equilibrio me da una idea de cuánto está desplazada esa reacción hacia los productos. Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el hidrógeno y el cloro a 300 grados, fíjense la constante que tienen. Tienen muchas probabilidades de formar cloruro de hidrógeno, porque es 10 a la 31 la constante. En cambio, fíjense, la descomposición del óxido nítrico en nitrógeno y oxígeno a 2000 Kelvin, más de 2000 Kelvin, tiene una constante de 2,4 por 10 a la menos 3. No es un método que yo lo vaya a utilizar para generar nitrógeno y oxígeno. Fíjense la temperatura que necesito
y fíjense lo poco que está desplazado. Entonces, esto es para que se den una idea de que a qué temperatura ese proceso tiene un sentido realizarlo económicamente para generar esas temperaturas y para obtener una determinada concentración de producto, si me conviene o no, o si se produce espontáneamente. Ustedes van a encontrar muchísimas constantes, pero también esto les sirve para prestar atención. Cuando les demos una reacción y la constante, ustedes ya tienen una idea si hay una gran concentración de producto, si hay un desplazamiento de reactivos a productos en forma importante. Por ejemplo, acá les escribí algunas reacciones y cómo quedarían sus constantes de equilibrio. Por ejemplo, acá, tengo carbonato de calcio sólido, se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Su constante solamente va a depender de las sustancias que se encuentran en fase gaseosa. Acá el bicarbonato de calcio, que es sólido, da carbonato de calcio sólido, dióxido de carbono y agua. Son las dos sustancias al estado gaseoso que van a formar parte de la constante de equilibrio. Bueno, y así ustedes pueden ir analizando cualquiera de estas ecuaciones. ¿Qué ocurre? Acá me faltó la flechita, así que pónganle la flechita, chicos. Acá. Muy mal lo mío. Me faltó la otra parte de la flecha, acá. Fíjense que ustedes cuando tengan que escribir las reacciones es sumamente importante la flecha doble, que yo no la puse, y el estado. ¿En qué estado se encuentran? Porque si no, cuando vayan a escribir la constante de equilibrio no van a saber cuáles son las sustancias que yo tengo que tener en cuenta. La doble flecha y el estado de la sustancia. Y si voy a hacer un estudio de acuerdo a Le Chatelier, también le tendría que poner el delta H, ¿no es cierto? Para saber si es endotérmica, si es exotérmica, ¿no? Y tenerla bien balanceada la ecuación. Profe, una consulta. Sí. En la diapositiva anterior a esa, Sí. está en fase acuosa, estas acá no están en la tercera. Claro, fíjate. No están en gas, esa es la duda que se me da. No, por eso, porque también podés tener en cuenta, ya vas a ver que cuando veas equilibrio iónico, esto se lo puse acá pues yo no te hice mucho hincapié, porque ya vas a ver producto de solubilidad, y vas a ver que se hace una constante también con un equilibrio de estos iones en disolución. No son líquidos, son iones en disolución, pero esto ya forma parte de equilibrio iónico. Por eso no te hice mucho hincapié, para que no te haga ruido. Pero ya lo vas a ver cómo se calcula en la constante para una sustancia que es un precipitado, esto es sulfato de bario. Es un sólido. Por eso acá te lo pongo como sólido. Así que es un equilibrio más complejo, por eso no me detuve, pero sí, tenés razón. Ya vas a ver cómo se hace el producto de solubilidad en el próximo tema. Y bueno, si ahí no lo entendés, vas a ver que ahí sí lo vas a comprender. Perfecto, profe, perfecto. Bueno, acá vamos a lo real. Acá tenemos un problema de equilibrio químico. En un recipiente de 5 litros se introduce 1 mol de dióxido de azufre y 1 mol de oxígeno gaseoso. Se calienta a 1000 grados y se obtiene el siguiente equilibrio. Acá ven que está ya balanceado, porque yo también le podría haber puesto un medio al oxígeno, ¿eh? Y hubiera cambiado así la constante de equilibrio. Entonces, ustedes acá pueden ver que yo ya les he dado balanceada la ecuación para poder armar el cuadrito de equilibrio. Les puse el mismo cuadrito de recién. Y
en 5 litros. Por lo tanto, acá, yo para poder calcular las concentraciones molares, yo voy a tener que tener en cuenta el volumen. Una vez alcanzado el equilibrio, se encuentran presentes 0,15 moles de dióxido de azufre. Calcular la composición de la mezcla en el equilibrio, Kc y Kp. Este es un problema típico de equilibrio químico. Entonces, hago mi cuadrito, pongo la reacción igualada y voy a poner cuáles son los moles iniciales. Me dice el problema que tengo, 1 mol de dióxido, 1 mol de oxígeno y nada, como no me nombre el trióxido le pongo 0. Ahora paso a ¿cuánto me reaccionan? Yo armo mi cuadrito sin poner datos todavía. Yo, de acuerdo a lo que tengo acá en el balance de la ecuación, desaparecen 2 moles de dióxido, 1 mol de oxígeno para que aparezcan 2 de trióxido. Fíjense que la X va acompañada del coeficiente estequiométrico. Desaparecen los reactivos y aparecen los productos. ¿Cuánto me queda en el equilibrio? Lo que tenía en la concentración inicial menos lo que se transforma en producto. Lo que tenía inicialmente menos lo que se transforma en producto. Y de productos tengo lo que se transformó más si hubiera inicialmente algo. Acá no tenemos nada. Como tengo 5 litros, tengo para poner moles en equilibrio sobre el volumen del recipiente, me va a dar la molaridad en el equilibrio. Porque yo para hacer la constante de equilibrio voy a tener que tener la concentración en el equilibrio de trióxido sobre la de dióxido al cuadrado por la de oxígeno. Estas concentraciones son en el equilibrio. Si no estuvieran en el equilibrio, yo acá tendría que poner Q. Pero yo quiero calcular K. Entonces voy a poner las concentraciones en el equilibrio. ¿Qué dato me da el problema? Porque imagínense, si no me da para sacar las concentraciones en el equilibrio y no me da la constante, son todas incógnitas. Entonces me da un dato muy importante. 0,15 moles de trióxido en el equilibrio. O sea que esto, 1 menos 2x, va a ser igual a 0,15. Esos son los moles en el equilibrio de dióxido. 1 menos 2x. Entonces vengo acá y digo, 0,15 es igual a 1 menos 2x. Y de allí despejo x. ¿Por qué? Porque esa x me va a servir para reemplazarla en los demás. Yo reemplazo acá la x y tengo cuánto de dióxido, cuánto de oxígeno y cuánto de trióxido tengo en el equilibrio. ¿Sí? Y con eso puedo sacar ya la constante de equilibrio, porque voy a tener las concentraciones en el equilibrio. ¿Y qué es la constante de equilibrio? El producto de las concentraciones molares en el equilibrio elevado a sus coeficientes estequiométricos. A ver, mírenlo el cuadrito. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí no me Sí. quedó claro bien por qué es menos 2x ahí donde dice reaccionan dióxido de azufre. Claro. ¿Cuánto reacciona del dióxido? Bueno, va a reaccionar la cantidad de moléculas de dióxido en función, estoy haciendo entrar a algunos chicos, unos se van, otros vienen. Pues fíjate, los reactivos desaparecen para que aparezcan los productos. Por eso es el signo. ¿Y por qué el 2? Y porque desaparecen 2 moles, o si querés, la proporción que desaparecen es 2 de dióxido por 1 de oxígeno para que aparezcan 2 partes de trióxido.
¿Me entendés? Que esto le da proporción, porque para que aparezca trióxido tiene que desaparecer dióxido y oxígeno. ¿Pero en qué proporción? Y en la proporción estequiométrica. Ah, bien, bien, bien. Ya ¿Me entendí. entendés? Sí, sí. Entonces, esto queda como muy matemático, pero tiene una explicación química. Siempre los reactivos van a ir negativos y los productos positivos. La X. Profe, Sí. los moles iniciales siempre va a ser 1. No. Ay, acá justo me quedó uno. Pero puede ser 0,5, 0,3, 25, 3 litros. Ya vamos a ver otro que no sea 1. Este, como era el primero, lo puse 1, pero bueno. Ok. No, puede ser cualquier valor. Es más, te puedo dar los moles o te puedo dar la molaridad. Entonces vos ya no la tenés que dividir por el volumen, ¿me entendés? Sí, profe. O sea, esto es variado. También te puedo dar litros. Como son gases, yo te doy litro y vos sacás el número de moles. O sea, todos son variados los datos. Justo acá me quedó 1 y 1. Bueno. No quedó muy lindo, chicos, pero bueno, este era un recorte de problemas. Bueno. Acá traté de sacar la constante con los datos y me dio 279,2. No nos preocupamos de las unidades, chicos. K6 y Kp son adimensionales, no les pongan unidades. Por más que en algunos libros sí los ponen, pero van a ver que después cuando lleguen a físico-química les decimos no tienen que tener unidades. Entonces, bueno, si se lo ponen no se los voy a poner mal, pero no se preocupen. Entonces, como me pregunta Kp, yo sé que Kp igual a Kc por RT a la delta N. ¿Cómo saco delta N? Tengo 2 moles de producto menos 3 moles de reactivo, 2 menos 3 me daría menos 1 el delta N. Entonces, voy acá y pongo Kp igual a Kc por R, 0,082, por T en grados Kelvin, elevado a la menos 1, porque delta N me dio menos 1. Y eso me da 2,67 el Kp. Esto es la constante expresada en función de las presiones parciales en el equilibrio. Uy, se me fue. ¿Alguna pregunta? Mírenlo, a ver si lo entienden. El profe usó la de 0,082 porque tiene Y litro en la porque unidad. es RT, claro, porque es litro atmósfera, grados Kelvin mol. Entonces, si vos considerás que aquellas eran moles por litro, porque eran concentraciones molares, Sí. y esto está en grados Kelvin, me va a quedar atmósfera, ¿no es cierto? Fíjense, acá tengo otra vez como si fuera la reacción inversa y está balanceada de otra manera, con un medio. Entonces, en un reactor de 2,5 litros, se introducen 75 gramos de trióxido de azufre. Cuando se alcanza el equilibrio, se observa que la presión total del recipiente es de 18 atmósferas. Calcular Kc y Kp. Acá siempre, si no estoy en el equilibrio, tengo que hacer el cuadro de equilibrio. Cuando no lo hago y únicamente que me diga las concentraciones en el equilibrio son tales o las presiones en el equilibrio son tales. Si me dice que coloco en un reactor tantos gramos, tantos litros, tantos moles, yo ya sé que tengo que hacer el cuadro de equilibrio para ver cómo se transforma de reactivos en productos. Tengo 72 gramos, lo tengo que llevar a moles.
el mol del trióxido de azufre es 80. Entonces, tengo 72 sobre 80. Disminuyen los reactivos y aparecen los productos. Disminuye menos una X, más una X aparece, más una media X. Esto me da 0,9 menos X más medio X. Lo tengo que dividir por los 2,5 litros del reactor. Esto me da la molaridad en el equilibrio. Entonces, yo acá tengo la presión total. Yo sé que P por B es igual al número de moles totales por R por T. Yo necesito la presión total. ¿Cuál es la presión total? La suma de las presiones parciales. O sea, que yo voy a tener esto, la suma de las presiones parciales, me va a dar esto, el número total. Sumo esto, más esto, más esto. Ahí tengo el número total. El número total, R y T los conozco, la presión total es de 18 atmósferas y el volumen del recipiente es de 2,5 litros, que si quieren lo puedo pasar acá dividiendo. Esto hace que yo pueda despejar X con un paso matemático sencillo. Puedo despejar X y X después lo aplico en cada uno de estos y voy a tener el número de moles en el equilibrio. Lo divido por el volumen y voy a obtener las molaridades. Con estas molaridades puedo calcular la constante de equilibrio. A ver, ¿entendieron algo? ¿O qué no entendieron? Bueno, acá les calculé la constante de equilibrio con las concentraciones molares en el equilibrio elevado a su Hay una coeficiente. pregunta, Sí. hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo llegó al 0,9? Ah, 72 dividido 80. 72 gramos que me decía que colocaba en el reactor. Y 80 es el mol, porque en vez de darme los moles que puse de trióxido, me da los gramos. Y este cuadrito siempre se hace con moles. Por eso lo tuve que dividir. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ustedes léanme el chat. Si dice que no entendió, lo volvemos a explicar. Bueno, fui con las molaridades y saqué Kc. Y bueno, y Kp, una vez que tienen Kc es fácil. RT a la delta N y les da 2,7. Es decir, que acá, ¿ustedes qué dicen esa constante? ¿Es pequeña? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ven? ¿Desplazada hacia los productos? ¿Poco desplazado? Mediana, profe. Y se ve más bien pequeña, te diría yo. Porque es como de 4 por 10 a la menos 1. Entonces, es como que no sería el método elegido, suponete, para producir dióxido, ¿no es cierto? Sería como muy pequeña. Ah, ok, profe. Gracias. No, de nada. Y no sería rentable. Claro, tal cual. Viste que uno empieza a verlo con esos ojos, ¿ah? Empieza a verlo aplicado esto, porque realmente cinética y equilibrio son los procesos que a ustedes les van a permitir el día de mañana diseñar un reactor para poder
llevar a cabo cualquier proceso. Entonces, lo económico es muy importante y también lo químico, que es lo que yo puedo manejar hasta cierto punto. Vieron que la constante anterior daba 297, algo así. Esta da 0,44. Esta está muy poco desplazada hacia los productos. Acá tenemos otra reacción. Pentacloruro de fósforo que les da tricloruro de fósforo más cloro. Acá también tengo un matraz de 5 litros y puse 2 moles de pentacloruro de fósforo y 1 mol de tricloruro de fósforo. Se los puse para que vean que no siempre los productos son 0. En los anteriores que vimos eran 0 los productos. Entonces, acá me pide que dé las concentraciones de las sustancias en el equilibrio y el grado de disociación alfa. Bueno, hice la reacción de descomposición. Pentacloruro de fósforo, que me da tricloruro de fósforo más cloro. Ubiqué los datos. Tengo 2 moles de pentacloruro y 1 mol de tricloruro de fósforo. Y 0 de cloro porque no me dice nada. Disminuyen los reactivos y aparecen los productos. Acá todos los coeficientes son 1. Entonces, ¿cuánto me va a quedar en el equilibrio de tricloruro? Lo inicial menos lo que se transformó. Y van a aparecer lo que tenía más lo que se transformó. Entonces, esto hace que yo acá tenga los moles en el equilibrio. Me dice que la constante es 0,042. Entonces, como yo ya tengo el valor de la constante, yo puedo poner la concentración de cloro en el equilibrio por la concentración de tricloruro sobre la de pentacloruro. ¿Qué concentraciones voy a poner? Y las que tienen X, porque no sé cuánto vale X. Entonces, con esto, yo voy a armar acá una ecuación, la voy a despejar, como ustedes saben mucho matemática, y voy a despejar X. Si tengo una ecuación de segundo grado, voy a tener 2 valores, voy a usar el positivo y si los dos son positivos, el más chico. Siempre que te hagan una ecuación y despejen, recuerden que la X me tiene que dar un valor que yo lo pueda restar a 2, porque si no, está mal. Nunca puedo tener una concentración negativa. Acá les cuento que X, cuando ustedes lo resuelvan, les tiene que dar 0,28. Entonces, vienen con ese 0,28 y van a decir que las concentraciones en el equilibrio van a ser 2 menos 0,28 sobre 5, 1 más 0,28 sobre 5 y 0,28 sobre 5. Esas son las concentraciones molares en el equilibrio. Ustedes tienen que despejar X, esa es la tarea de ustedes. ¿Y qué es alfa? Alfa dijimos que era la concentración que se transformó sobre lo que tenía inicialmente de reactivo. En este caso tenía 2 moles. Se transformaron 0,28. Sobre 2 me da 0,14. O sea que el grado de disociación es del 14% para el pentacloruro de fósforo. Y ustedes fíjense que la constante es pequeña y también la disociación es pequeña. O sea que es poco lo que se transforma en producto. A ver, pregunten, a ver si entendieron. Ustedes léanme el chat, si alguien preguntó algo. Y va a subir el PowerPoint. Sí, después sí. No está muy lindo, está medio por ahí alguna flechita, ustedes después corríjanlo, pero sí,
Si no, se los voy a corregir y después se los subo. Sí, sí. Y aparte les estoy grabando todo esto. Me cuesta un montón después subirlo porque me queda muy largo, pero les voy a subir todo, ¿eh? Ok. Bueno, y como para ir terminando, por ejemplo, les tomé un proceso industrial, que es la obtención por el método Haber del amoníaco. Es un proceso ¿de qué tipo? Delta H menos 92,2 kJ. Exotérmico. Exotérmico. Bien. Entonces se trata de un proceso exotérmico. Pero ¿qué ocurre? No puedo bajar tanto la temperatura, porque si bajo demasiado la temperatura, ¿qué ocurre con la cinética? Se vuelve muy lenta. ¿Ah? Entonces, tengo que encontrar una temperatura óptima, que más o menos es de 400 grados. Se ha visto que allí tengo un buen rendimiento de la reacción para obtener amoníaco. Las presiones altas favorecen este proceso. ¿Por qué? Porque el aumento de presión desplaza la reacción hacia donde hay menor número de moles y lo va a desplazar hacia los productos. Ambos reactivos tienen más o menos el mismo precio. Así que bueno, puedo aumentar la concentración de nitrógeno o de hidrógeno y de esa forma desplazarlo hacia los productos. ¿Y con los catalizadores qué ocurriría? ¿Qué ocurre con el agregado de un catalizador en este proceso industrial? Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad. Entonces también conseguir más reactivo en más producto en menos tiempo también es un factor que favorece la economía de esa reacción, de esa obtención. Entonces, este es un proceso que es catalizado y se trabaja a altas presiones y no tan bajas temperaturas para que tenga un rendimiento más o menos óptimo. Entonces, esto es como para que ustedes tengan una idea de cómo se van manejando todos los procesos químicos, físicos y todas las variables que van alterando un proceso que se encuentra en un reactor, en una reacción que puede ser reversible y que ustedes pueden manejar todos los factores que pueden alterar esta producción. Bueno, acá terminó, chicos. Gracias. Se ha hecho un poco largo, pero bueno, escucho si ustedes quieren preguntar algo.